Todos sabemos que algo es seguro, la muerte. Miles de personas se levantaron el día trágico 11 de diciembre en Nueva York a uno de los edificios más grandes, poderosos, fuertes e inalcanzables por la mente humana, inimaginablemente que pudieran imaginarse que eran vulnerables. El arquitecto japonés que construyó las Torres Gemelas de Nueva York, de 410 metros de altura, el doble de altura del World Trade Center de la colonia Nápoles, el doble de altura, ocupaba una dimensión de 2.900 metros cuadrados, 2.900 metros cuadrados, 110 pisos de altura, 70 elevadores. A la entrada pusieron una placa de las torres que decía: estas torres fueron construidas para demostrar la fe en la humanidad. Imagínense nada más, para demostrar la fe en la humanidad. Habían hecho las torres de un acero inoxidable, estructuras inquebrantables, por lo que el cerebro de este ataque terrorista sabía perfectamente bien algo, que ellos no iban solamente a estrellar un avión y matar a los que estaban en un piso. El cerebro que dirigió esta operación tenía conocimientos de ingeniería y arquitectura y diseño. Y sabía perfectamente bien que solo un avión con más de 900 toneladas de gasolina, de gasavión, impactándose de cierta manera, a cierta altura, en esa torre, podría hacer que los mismos cuerpos de las personas que lo encuentran se evaporizaran. Están evaporizados. Por eso no los van a encontrar jamás. La temperatura tan grande que alcanzó el incendio vaporizó los cuerpos humanos. Y eso provocó que toda la estructura cayera un piso sobre piso hasta que se completara en el suelo cenizas y humo. Cuando nosotros vemos que de la misma forma cualquiera de nosotros mañana, hoy en la noche, no sé cuándo es tu cita con la muerte, pero todos tenemos que morir y todos terminaremos en el mismo lugar físicamente, en la tumba. Todos tenemos que caminar el mismo camino, unos por delante, otros vamos por detrás, y todos vamos a enfrentar el mismo destino. Hebreos 9:27. Está establecido los hombres que mueran una sola vez y después la muerte. Cuando nosotros lleguemos al cielo, la Biblia dice que nosotros no vamos a quedarnos flotando en el espacio, ni tampoco como ánimas en pena, ni tampoco como establecen los filósofos orientales, reencarnando en ardillas o en vacas o en otros cuerpos. Vamos a pedir silencio allá atrás, por favor. No vamos a reencarnar, sino que dice la Biblia que vamos a morir e inmediatamente después hay un juicio. Cuando tú despiertes, así no importa cómo te mueras, un avionazo, una bala perdida, un embolio, un ataque al corazón, de cáncer, de sida, la forma como tú te mueras, tú vas a darle cuentas a Dios. Lo creas en esta noche o no lo creas, no tiene importancia, porque la Biblia dice que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y cuando tú estés enfrente de la presencia de Dios, toda tu vida será pasada, dice la Biblia, como una película, donde Dios analizará desde que tú naciste hasta que te convertiste, y desde que te convertiste hasta que viniste a la presencia de Dios, cada pensamiento, cada palabra que salió de tus labios, cada acción, a quienes transaste, a quién engañaste, a todas las cosas, dice en Hebreos 4:13, están abiertas y desnudas ante la presencia del que le daremos cuenta. La vida es realmente extremadamente corta. Dice en Santiago, que es el capítulo 4, que es como la niebla
que se aparece por un momento y desaparece. Podemos voltear ahorita muchos de nosotros y ver cuando teníamos 15, 20, 30 años, y dichosos los que antes de los 30 años se consagraron a Jesucristo y cuidaron su salud, porque son los que llegarán a los 50, 60, 70 años de edad como soldados y guerreros de Dios, porque lo que no haces antes de los 30 años te cuesta 3 veces entre los 30 y 40 y 5 veces entre los 40 y 50 años y 10 veces entre los 50 y 60 años. Cada vez es más difícil poder alcanzar lo que dejamos de hacer antes de los 30 años. Esta lección en esta noche nos va a enseñar a enfrentar la muerte de un ser querido. ¿Cómo podemos enfrentar la muerte de un ser querido? Así como Abraham enfrentó la muerte del ser querido más grande que él tuvo durante toda su vida, su esposa Sara. Así nosotros podemos aprender cómo enfrentar la muerte con confianza, con fortaleza, con seguridad y la esperanza con la que lo enfrentó Abraham. Algún día vas a perder a tu esposa, algún día vas a perder a tu esposo, algún día vamos a perder un hijo o una hija. Tenemos que perder a todas las personas de a nuestro alrededor. Dichosos aquellos a quienes el rapto nos tome juntos. Dichosos seamos. Que nos vayamos todos juntos, ¿verdad? Ahora en esta tragedia en Nueva York vemos que aún al esposo lo agarró en el avión y la esposa se quedó. A otro lo agarró en la torre y el esposo se quedó. Y los últimos sobrevivientes que pudieron enviar antes un mensaje, le mandaban decir a la esposa, como el del World Trade Center: mi amor, no sé si los voy a ver, quiero decirte que te amo mucho. Cuida a los niños y diles toda la vida cuánto los amé. No le dijo: ahí te paso el número de la cuenta del banco, y chécame por favor todo mi saldo antes de que... Nada de eso. Los últimos pensamientos de este hombre fueron: te amo. La esposa del subsecretario de Justicia que iba en el avión que se estrelló en el Pentágono, desde un celular le habló a su esposo y le dijo: quiero decirte que vamos a morir, pero creo que vamos a tener que morir de todas maneras. Muchos están luchando contra los secuestradores, y en ese momento el avión se estrelló contra el Pentágono. Y así todos nosotros vamos de una u otra forma a enfrentarnos con la muerte. ¿Qué vas a hacer cuando un ser querido muera? Vamos a ver en primer lugar el duelo de Abraham en los primeros 2 versículos. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿De qué manera podemos enfrentar la muerte de un ser querido? En primer lugar, expresando tristeza, lloro y haciendo duelo. Una de las más equivocadas concepciones acerca de cuando un cristiano muere es que los cristianos, cuando alguien muere, no debemos de llorar. Y no, ¿dónde está tu fe? Yo encontré una vez una mujer en Tabasco que perdió la otra a su esposo y le estaba diciendo: es que no debes llorar, alégrate porque está en el cielo. Y esto no lo encontramos en la Biblia. La Biblia dice claramente que Abraham vino a hacer duelo y a llorarla. Y recordemos que era el padre de la fe. Sara muere a los 127 años y podemos recordar algunos aspectos sobresalientes de su vida. En primer lugar, fue una mujer que cuando su esposo tuvo un llamado a dejar su tierra y sus padres y su parentela, ella se sometió y lo siguió. Y no le dijo: pues tú te vas a Monterrey, yo me quedo aquí. Y tú te vas a Tabasco y yo me quedo aquí. Sino: mi jefe, a donde tú vayas, yo voy, soy tu compañera. Que a la China vamos. Y que el esposo se equivocó, eso es un problema de él. Dios protegerá a la esposa que sigue al esposo por causa de su conciencia. En segundo lugar, siguió a Abraham
durante todo su peregrinar. Dice la Biblia que Sara era una de las mujeres más hermosas físicamente de la tierra. Era una mujer preciosísima. Y una de las cosas que vemos actualmente en el mundo, en el siglo que vemos, es que la belleza para muchas mujeres actualmente es su peor maldición. Es increíble la cantidad de artistas, modelos, preciosas mujeres hermosísimas que Dios hace y las dota de una cara y un cuerpo extraordinario, y precisamente eso se convierte en una maldición porque no saben manejar su belleza. Entonces le sonríen por allá y se va con ese pollito, se van con el político y se van con el político, que el duque de Francia les pone una casa y se van con él, y así les pasan los 20, los 30 años de edad, llegan a los 35, comienzan a perder su belleza, y lo que no hicieron, jamás lo harán nunca en su vida. No pudieron enamorarse de un hombre bueno, no pudieron tener hijos buenos, su juventud la entregaron creyendo que el mundo estaba debajo de sus pies. Vana es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Dice Proverbios 31. Así que no te den envidia a las modelos, no te den envidia a las artistas de cine, ni las mujeres exuberantes, porque tú no sabes las tragedias y con quién acaban casándose. Así que Sara no fue una mujer exuberante ni centrada en su belleza, le fue fiel a su esposo, y vamos a ver al final cómo Dios la va a recibir, y fue una mujer sometida a su esposo, sin dejarse atraer, porque los egipcios, ¿se acuerdan? El faraón la iba a nombrar hasta esposa del faraón, y todas esas atracciones y tentaciones que Sara tuvo, no la enfermaron, no le movieron el tapete, se mantuvo ecuánime, se mantuvo centrada en la belleza interior con el ornato del espíritu. En tercer lugar, Sara fue llamada princesa de Dios en Génesis 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sara tu mujer no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. La palabra Sara significa princesa. En cuarto lugar, Sara es el ejemplo en el Nuevo Testamento de una mujer clásica cristiana. Acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, en el Nuevo Testamento, versículos del 1 al 6. Asimismo vosotras mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si yo les preguntara cuántas de ustedes están casadas con un hombre que no es cristiano, no levanten la mano. ¿Sabes cómo ganar a un marido que no es cristiano? Sin decirle una sola palabra. Esto es increíble, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra, ¿verdad? Es que, de acuerdo a la Biblia, una mujer casada con un marido que no es cristiano va a ser el 98% de probabilidades de que él no se va a convertir por ella, si le testifica con la palabra. Pero si ella le demuestra por su conducta, sin decirle nada, por su conducta, como dice el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, el marido va a ser movido por Dios desde el cielo, porque Dios va a honrar a esa mujer, porque la fe es lo que le agrada a Dios, y Dios va a mandar a otra persona que tú no sabes, que va a guiar a tu esposo a los pies de la cruz. Pero la mayor parte de las veces, una mujer casada con un hombre rebelde, terco, menos los ateos, tienen casi nada de probabilidades. En lugar de que le pongas ahí en la mañana en el espejo del baño, te vas a condenar. Y el pastor me dijo que no le echara las perlas a los puercos.
Y me dijeron que para ti te espera el lago de fuego. Todas estas cosas van a hacer que tu esposo se aleje más y más y más. Si tú crees lo que Dios dice, lo vas a obedecer. No le digas, o si tú cometiste el error, pídele perdón a Dios esta noche, no lo vuelvas a hacer. Y prométete desde esta noche no decirle nada, sino, si mi jefe, huevitos, aquí están tus huevitos, aquí están tus frijolitos, y callada, y no le ponga los cassettes a todo volumen tampoco. Dice el versículo 3, vuestro atavío, o sea, la forma de vestirse de una mujer cristiana, no debe ser el externo, peinados ostentosos, muchas parecen marcianas, adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Si tú quieres ganar a tu marido, sin palabra, una conducta afable, respetuosa, tranquila, y no salgas a la calle con vestidos coquetos. No trates nunca en tu vida, si te llamas cristiana, de usar ropa que atraiga la atención sobre tu cuerpo, sobre todo pantalones ajustados. Y lo mismo le digo a todas las jovencitas que están solteras. Si tú quieres que los hombres te vean las pompis por los pantalones que traes y la ombliguera de fuera, ojalá que algún día alguna avispa les pique ahí, que les ponga así el ombligo. Si tú quieres encontrarte un muchacho que no te ande siguiendo ni lo provoques a tentación por tus pantalones que traes y la forma que tú te vistes, vístete como mujer de Dios. Para que el joven que atraiga tu atención sea por el ornato, por tu espíritu, por el alma, porque cuando un muchacho ya se va a casar, ya busca una muchacha que va a ser la madre de sus hijos. Las muchachas que se visten como se visten, traen a 10 o 15 abejorros detrás de ellas. Pero todos, vienen por lo mismo. Andan buscando tu cuerpo. Y sobran las mujeres para un hombre que ande buscando eso. Pero son pocos los hombres que se fijan en ese tipo de mujeres para llevarlas al altar y convertirlas en la madre de sus hijos. Porque a nadie le gustaría casarse con una muchacha que antes de ti ha andado con 10 o 15 y se ha acostado con 5 y 6 antes que tú. A menos que hayas depravado tu mente y no creas que Dios tiene para ti una muchacha que vale la pena. Y dice en el versículo 5, porque así se ataviaban también. En otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Qué es lo que hace que una mujer se vista con decencia y pudor, respete a su marido y observe una conducta de pureza? Esperar a Dios en Jesucristo. Dice la Biblia en 1 Juan 3, 2 y 3, que todo el que tiene la esperanza de que Cristo venga, se purifica. Pero si tú no esperas en Dios, ni tienes esperanza, y crees que este mundo es todo, vas a caer en manos de uno, y te va a manosear el otro, y te va a manosear el otro, y vas a llegar a los 25 o 30 años de edad, manoseada, peor que un hot cake. Versículo 6, como Sara, como esta princesa de Dios, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Sara es nombrada también en Hebreos 11, donde están todos los héroes de la fe. Y Sara es, en último lugar, la única mujer en la Biblia de la cual se menciona su edad y la edad en que murió.
la única. Sara muere en Hebrón, regresamos a Génesis 23. Muere en Hebrón. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, versículo 2. La palabra Hebrón significa en el hebreo comunión. Sara murió en una perfecta comunión con su Creador. Dice Cristo en la parábola de Mateo 25, ojalá que cuando el Señor venga os halle haciendo así. Que cuando nos toque la venida de Cristo, cuando me toque la muerte y tu muerte, en ese momento hayamos sido encontrados por Dios irreprensibles en alma, cuerpo y espíritu. Dichoso seas, si cuando venga el Señor te encuentra como a Sara. Sara muere en comunión con Dios en la tierra prometida. Y era lógico que Abraham le haya llorado y le haya hecho duelo, pues fue su compañera inseparable y fiel durante tantos años. Y ahora Sara se despedía temporalmente de Abraham y Sara iniciaba su ascenso a la ciudad prometida, a la gloria de Dios, donde estaría el Creador esperándola para recibirla y premiarla. Dice segunda de Pedro 1, del 10 al 11, cómo nos va a recibir Dios en el cielo. Por lo cual, hermanos, hagan y procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo contrario a esto es que mientras tú hayas vivido, nunca te hayas consagrado a Dios. Nunca hayas hecho firme tu vocación o tu llamado a Dios. Nunca le hayas dicho, tú serás, Señor, lo primero en mi vida. Porque si tú no te consagraste en la corta vida que tienes y le entregaste a Dios todo lo que tú eres, cuando tú mueras, no te será otorgada esta bienvenida en el cielo. En 1 Juan 3 la Biblia dice que muchos serán avergonzados. Cristo en la parábola de las bodas dijo que muchos entrarían a sentarse a la cena sin los vestidos de boda y les prohibirían la entrada a la cena del Cordero. ¿Eres tú uno de esos? Que te toma la muerte, te sorprende la muerte y no tuviste tiempo nunca de consagrarte porque creíste que tenías 5 o 10 años más de vida, cuando no sabes qué es tu vida, como la niebla y el vapor que se aparece y desaparece en cualquier momento. Dice en Génesis 22 del 3 al 4 que cuando murió Sara, Abraham confesó y se levantó de delante de su muerta. Y habló a los hijos de Et, diciendo, extranjero y forastero soy entre ustedes. Denme propiedad para sepultura entre ustedes y sepultaré mi muerta de delante de mí. En segundo lugar, ¿de qué manera podemos enfrentar la muerte? Escúchame muy bien. Ya lloraste, ya hiciste duelo, gracias a Dios por eso. Nunca nos traguemos nuestros sentimientos ni emociones. Los cristianos debemos ser las personas más lloronas del mundo, porque somos altamente sensibles. Pero tú no vas a seguir llorando a tu muerta, a tu muerto, a tu muertito 3, 4 años, y mucho menos vestirte de luto durante 3, 4, 5, 10 años y creer que tu vida acabó y terminó. La manera de enfrentar, en segundo lugar, la muerte es no dejando que la tristeza y el dolor nos venzan, no desmoralizándonos ni deprimiéndonos más de lo debido. Al mismo tiempo que nuestra persona que amábamos se va y parte a la otra vida, es una mezcla de dolor, de tristeza y de gozo.
Hace una semana murió una hermana nuestra, Mercedes Méndez, hermana de Anita Méndez. Dos hermanas a quienes a ella la quise mucho, aunque nunca he estado de acuerdo en la forma en que trabajan. Se los dije, ¿verdad? Y se lo sigo repitiendo a mi hermana. Nunca hablaré mal de ellas, ni nunca lo he hecho, pero no estoy de acuerdo en la forma como trataron de hacer la obra de Dios. Dios es el juez. Pero cuando me enteré de que el Señor se la había llevado, lloré de alegría, porque estaba sufriendo demasiado. Y le di gracias a Dios que haya partido con el Señor. Y cada vez que oigo que un cristiano se muere, etcétera, etcétera, o por allá o por acá, siempre nos alegramos y decimos, después del todo, está en la presencia del Señor, ya descansaron de sus obras. Uno de los consejeros de mi esposa y yo, un misionero durante muchos años, durante más de 10 años, mi consejero personal y de mi esposa, Howard Coffey, en Cuernavaca, murió, se quedó su esposa viuda, Ruth, toda una mujer de Dios. Regresó a Cuernavaca a seguir trabajando donde su esposo había partido. Y nos alegramos tanto que muriera el viejito de 85 años de edad. Fue mi consejero, fue mi mentor, fue mi instructor. Fue cuando yo estaba sumido en la depresión y en el desánimo, uno de los hombres de Dios que Dios mandó a mi vida y me dijo, este es el rumbo, Armando. Y no saben cuántas lágrimas derramamos mezcladas con gozo de saber que está en la presencia de Dios. Nosotros no podemos deprimirnos más de lo debido. ¿Por qué? Porque junto a nuestro pesar y a nuestro dolor sabemos qué hay después de esta vida. Dice el Salmo 73, versículo 24. Salmo 73, versículo 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo del 2 al 3, dice la Biblia, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vean el contraste que hace la Biblia en la resurrección. Muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna y otros cuando despierten después del avionazo, después de que te cae una masa de piedras en la cabeza, después de que en la Cruz Roja expires, después de tu embolia, después de tu ataque al corazón, después de cómo mueras, cuando despiertes encontrarás vergüenza y confusión eterna. Dirás, era verdad. Era verdad. Y los demonios carcajeándose a tu alrededor, riéndose de tu destino eterno. Y clamarás como esa historia de Cristo en Lucas 15, cuando dice la Biblia que bajó al sepulcro, al Hades, el rico que había burlado y había pisoteado y había hecho lo que quería, y ahí en el Hades le dijo a Abraham, Abraham, déjame que vaya a la casa de mis padres y les diga a mis hermanos que este tormento es real, que el infierno sí existe. Y Abraham le dijo, aunque un muerto se levante, no lo creerán. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Si no creen a la Biblia, aunque se les aparezca un muerto en la noche y les diga, yo soy el que vengo de ultratumba, no importa el milagro que vean, no creerán, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La conversión no es a través de los milagros, ni a través de las experiencias emocionales. La fe es por el oír y el oír es por la palabra. Y ahí llorarás las veces que te burlaste de tu madre. Ahí te acordarás las veces que viniste al centro cívico y a tu iglesia bautista, presbiteriana, a los estudios bíblicos, y te burlaste y dijiste, mañana me consagro, el mes que entra me consagro, estoy joven, tengo muchas cosas que hacer. Ahí te acordarás que ya no es posible hacerlo nunca.
Cuando oigas su voz, dice el Señor, no te endurezcas. No endurezcas tu corazón. Hoy que el Espíritu Santo te está hablando, conságrate a Dios. Hoy. ¿Por qué no nos va a embargar la tristeza? Dice 2 Corintios 5:8, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Dice Filipenses 1:23 el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dicen los salmos, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. Dice otro salmo, estimades a Dios la muerte de sus santos. Y Cristo dijo antes de partir, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. No se turbe tu corazón ni tengan miedo. Voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes que me han seguido y que han seguido mis huellas, porque el que aquí en Cristo debe andar y caminar lo que Él caminó, ustedes estarán conmigo en el reino de Dios. Y se sentarán sobre los tronos y juzgarán junto conmigo en el universo. Y ya no habrá muerte, ni dolor, ni lágrimas, ni tristeza, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo escribió, en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto significa que la tierra ya no girará sobre su eje, ni hará un movimiento de traslación. La luz de la luna, dice Isaías, será 7 veces la del sol, y el sol 7 veces su resplandor ahorita. Y ya no habrá ninguna de las cosas que vemos en el sistema solar, ni esa luna llena de polvo, ni los cráteres de Marte, ni nada. Serán nuevos los cielos y este planeta totalmente restaurado. Isaías capítulo 11. Las flores ya no tendrán espinas, las víboras, los alacranes no tendrán veneno. Los leones perderán su ferocidad. Los niños recién nacidos podrán jugar junto con una cobra y con una cascabel y no serán mordidos. Ya no vamos a buscar que me venga a robar ni que me venga a transar. No voy a estar viendo a la mujer de mi vecino. Estaré feliz con mi esposo y con la mujer que tendrás tú. Va a haber niños también, dice Isaías 65, que no daremos luz a maldición. Seguirá la reproducción sexual en esta tierra, en la nueva vida que nos está esperando. Y todas estas cosas son para motivarnos, para animarnos, para impulsarnos, para decirnos, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano que te santifiques, no es en vano que te consagres. Hay un premio, hay una recompensa. Jesús anunció su venida diciendo, he aquí vengo conmigo y mi galardón conmigo. Él vino a recompensarnos, a secar tus lágrimas. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28 que las aflicciones que estamos pasando ahorita no son comparables con las glorias que nosotros se van a manifestar. Si tú puedes comparar, si atravesaste los hornos de Hitler, te persiguieron, te torturaron, no importa lo que hayas sufrido, a la luz de la eternidad será así lo que sufrimos comparado con la gloria que nos está esperando en el cielo el Señor Jesucristo. Por eso regresamos a Génesis 23. Abraham confesó en el versículo 4, extranjero y forastero soy entre ustedes. ¿Cómo podemos enfrentar la muerte? En cuarto lugar, confesando nuestra fe y nuestras convicciones que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No tenemos un hogar permanente en este mundo. No te aferres a nada en esta vida como si fuera lo único que tuvieras en tu vida. No te aferres a tu casa, no te aferres a tu compañía, a tus riquezas, ni tampoco a las personas. No puedo aferrarme a mi esposa como a Dios, ni te aferres a ese hijo, ni a tu perro, a ninguna otra cosa. Aférrate a Dios y ámalo con todas las fuerzas de tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma, con todas las fuerzas de tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el único que nunca, jamás te podrá defraudar. La esposa la perderemos al hijo, y si no tenías toda tu fe en tu hijo y estabas agarrado a tu esposa y a tu esposo así, vas a sufrir muchísimo porque tu corazón estaba en ellos y no estaba en Dios. Había
ídolos en tu corazón. Dios quiere que comencemos a sacar de nuestra vida cualquier cosa que no sea nuestro amor a Él. Y claro que hay que amar a la esposa, claro que hay que amar al esposo, pero no se compare el amor que le tengo a mi esposa con el amor que le tengo a Dios. Y Dios va a estar midiéndome y midiéndote continuamente a quién amamos más. Y cuando vea a Dios que hay algo que amas más que a Él, lo va a aplastar. Te va a abrir los ojos y te va a mostrar como el símbolo del poder económico en Wall Street, el símbolo del poder económico en Estados Unidos, esas torres que eran el orgullo y la soberbia, y era el epítome que simbolizaba la grandeza de la economía americana, en menos de una hora Dios las hace polvo. Y así lo ha hecho. En 2 días acabó un imperio que fueron los rusos, que duraron 50 años, aplastó en 2 días, en 48 horas el sistema comunista. Dios resiste a los soberbios. Todos los cristianos ahora, hermanos nuestros en Estados Unidos, con discernimiento, están tratando de discernir, no lo que dice el analista del Medio Oriente, el analista de Wall Street, los pronosticadores financieros dentro de 3 o 4 años, están tratando de discernir ¿qué dice el Espíritu Santo? Y es muy fácil, dice el Espíritu Santo del cielo, ustedes como hijos míos habían confiado demasiado en el dinero y habían confiado demasiado en el poder militar, por eso el Pentágono y por eso estas torres que representaban el poder militar y el dinero los he aplastado para que se vuelvan a mí. Es Dios el centro de nuestra adoración. Y cada vez que tengamos muletas en nuestra vida nos las va a quitar Dios en su misericordia. Porque Él es la fuente que nos puede satisfacer para no ir y cavar cisternas vacías, pozos sin agua, que jamás podrán saciar la sed que solo Dios puede saciar. La palabra extranjero es la palabra hebrea ger, con G. Ger significa que no pertenece a ese país o nación, o que no permanecerá mucho tiempo en un lugar. Un extranjero es una persona que está aquí en México y es árabe o es brasileña y está aquí por un tiempo de 1 mes, 4 meses, 6 meses, tiene su visa de extranjero, de turista, pero se va a ir a su país. Y es la misma palabra que se usa a nosotros en este planeta. Dios quiere que nos metamos en nuestra cabecita que aquí no es nuestro mundo. Este mundo está gobernado ahorita por Satanás. Satanás tiene la autoridad delegada por Dios de ser el príncipe de este mundo. Y Cristo reconoció su título de realeza al decir en Juan 12, el príncipe de este mundo no tiene nada contra mí. Cristo reconoce que Satanás tiene una autoridad delegada por su Padre. Y hasta que Cristo no venga, el príncipe de este mundo gobernará a aquellos que no quieren recibir el amor de la verdad para ser libres. Y recibirán un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero de vosotros, hermanos, debemos dar gracias a Dios de que fueron escogidos desde el principio para salvación, por la santificación en el Espíritu y por la fe en la verdad, para alcanzar la gloria de Jesucristo. Por eso retengan la doctrina que han escuchado de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 11, 8 al 10, que el patriarca Abraham confesó y dijo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nosotros vivimos en la tierra y caminamos como extranjeros y sabemos que hay un lugar esperándonos, pero no sabemos exactamente ni cómo es. Cristo ya nos dio mucho más luz, los patriarcas no tenían esa luz. Ahora Apocalipsis 21 y 22 nos revelan que la ciudad de oro donde vamos a vivir van a tener cimientos de piedras preciosas, las puertas van a ser como perlas, va a haber un río que corra por en medio de la ciudad con árboles cuyos frutos van a ser la sanidad de las naciones. Y ahora tenemos muchos más detalles de la ciudad que nos está esperando.
Pero Abraham no la tenía más que sal y camina por la fe. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren ustedes el cambio. Si yo tengo la convicción de que me está esperando algo mejor, si yo tengo la convicción de que hay algo mucho mejor que lo que el diablo me ofrece, gloria, poder, fama, aplauso, sexo, placeres, si yo estoy convencido de que hay algo mejor, voy a despreciar lo que el diablo me dice por la convicción de creerle a Dios. Pero si tú no estás convencido, si tú no estás convencida, va el mundo a jalarte como un imán y vas a caer en la trampa. Y cuando venga el Señor, oirás la voz de Cristo otra vez. ¿De qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma? Dice la Biblia en el Salmo 39, 12, hablando también de la brevedad que nosotros experimentamos en la vida. En el Salmo 37, 12 dice el salmista: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. En el versículo 11 dice: los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bienaventurados los mansos, Jesús dijo, Mateo 5, porque ellos heredarán la tierra. Y en su primera carta el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 11 y 12, ya lo vimos cuando nosotros nos entregamos al Señor, nos está esperando una amplia y generosa entrada delante del reino de Dios. Y en penúltimo lugar, vemos en Génesis 23, del versículo 5 al 18, que Abraham, durante el funeral de su esposa, era tan grande su actitud y tan profunda sus convicciones de que la volvería a ver, de que comienza a hacer un negocio para buscar el lugar donde iban a enterrar a Sara, una transacción con un hombre llamado Efrón, y que nos da la idea de lo que en ese momento Abraham estaba atravesando. Abraham siempre, en primer lugar, dice el versículo 6, cuando le hablan los que estaban en el entierro y le dicen a Abraham: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Abraham siempre tuvo un buen testimonio con sus vecinos. Sus amistades le reconocían como príncipe de Dios, y ellos, o para ellos, él era un varón bendecido y favorecido por Dios. ¿Qué concepto tiene tu vecindario, tu colonia, tus familiares de tu vida? ¿Saben que cuando llegas con tu coche eres una persona bendecida, favorecida, diferente, y aunque puedan perseguirte, no encuentran de qué acusarte? ¿Tienes un buen testimonio ante tu familia? Si nosotros no tenemos un testimonio en tu trabajo, si tú eres jefe de tu trabajo, ¿cómo piensan tus obreros de ti? ¿Eres justo en tus salarios que les pagas? ¿Eres justo en la forma en la que tratas a tu esposa? ¿Tu cuñada qué dice de cómo tratas a tu esposa? ¿Y tus hijos qué opinarían si se les preguntara cómo trata tu papá a tu mamá? ¿O qué dirían los hijos que se les preguntara qué dice o qué habla tu mamá de tu papá? ¿Cómo lo trata y qué dice acerca de él? Si nosotros no tenemos un testimonio a nuestro alrededor con las personas que nos rodean, nuestra vida cristiana es una farsa, es una mentira. Y es solamente de los martes en la tarde y los domingos venir con tu cara, te pones tu máscara y llegas a tu casa y te dicen el anticristo en la colonia Roma.
Abraham comenzó a pedirles en el versículo 6 que les entregaron un sepulcro, pero ellos se lo regalan. Abraham se levanta, versículo 7, y les dice, si tiene la voluntad de que sepulte mi muerta delante de mí, óiganme, e intercedan por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Aquí encontramos nosotros que los hititas le ofrecen regalarle la tumba y la tierra a Abraham, y Abraham se inclina ante ellos y les da las gracias, pero les pide que intercedan con un hombre que se llama Efrón, porque Abraham quería un lugar en especial para su esposa. Abraham pudo haber enterrado a su esposa. ¿De dónde venía su esposa? ¿De dónde venía? De Irak, de Ur de los Caldeos. Allá había nacido Abraham y Sara, y podía haberla regresado y enterrado allá, o en cualquier lugar. Ahí echen en cualquier hoyo, ¿verdad? Sin embargo, Abraham, de una forma profética y guiado indudablemente por el Espíritu Santo, quiere la cueva de Macpela. Lo vamos a ver al final por qué. Y les dice que él no quiere que le regalen el hoyo, ni tampoco la tierra. Él la quiere comprar. Y Abraham da testimonio que él no quería enredarse en negocios, ni tampoco aceptar un favor, porque la cueva de Macpela y el lugar donde Abraham enterró a Sara es el mismo lugar donde se enterraron a Isaac, a Rebeca, a Jacob y a Lea. ¿Me escucharon? En este lugar fueron enterrados después de Sara a Abraham, en la cueva de Macpela, después Isaac y Rebeca, y después Jacob y Lea. Los tres patriarcas con sus tres esposas fueron enterrados en el mismo lugar. ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, Dios le había prometido en Génesis 12:1 a Abraham que él le daría la tierra. Y Abraham creyó que él y sus descendientes iban a poseer la tierra e iban a permanecer ahí. Pero observemos que aunque todavía no poseía la tierra, buscó una tierra para la sepultura permanente para su familia, actuando totalmente en la fe de Dios. Él todavía no era dueño de la tierra prometida, pero sabía que ahí, en esa tierra, era donde Dios le dijo que iba a morar él y su descendencia. Y él entierra a su esposa en la tierra prometida. Lo entierran a él, a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, dando testimonio a Abraham que realmente el lugar que Dios le había entregado algún día regresaría ahí a morar en la tierra prometida. Esto es increíble, porque Abraham recuerda que para hacerle un memorial a su familia, las promesas de Dios eran fieles y verdaderas. Dice aquí en el capítulo 23, versículo 19, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Sara fue la elección de Dios para Abraham. Dios le trajo a Abraham la mujer que él iba a necesitar. Y dice la Biblia en Proverbios que cuando un hombre le cae en gracia delante de Dios, Dios le trae a ese varón la mujer que él necesita para su ministerio. Pero cuando un hombre no sigue a Dios ni se consagra a Dios, te vas a acabar casando con cualquiera. Escúchame lo que te estoy diciendo. Jóvenes que me escuchan. Y si tú te casas con cualquier muchacha que no era la que Dios puso en tu vida, porque te tienes que casar, o porque te tienen que casar, o porque descubres al año que no era lo que tú querías, tu vida y tu matrimonio va a ser un infierno. Pero si tú esperas en Dios pacientemente y confías en Él, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sara fue la primera mujer en creer en la tierra prometida, y Abraham quería que su mujer fuera recordada y enterrada
en la tierra prometida que durante toda su vida esperó con su esposo Abraham. Cuando nosotros morimos, nos está esperando otra vida. Cuando un ser querido muere y Cristo venga, resucitará y se juntará con su espíritu y con su alma en el cielo. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, y así estaremos para siempre con Dios. En otras palabras, si tú mueres en esta noche, mi cuerpo no importa que lo cremen, de todas maneras se va a volver polvo, o que lo entierran y nuestro cuerpo se va a la tierra. El cuerpo es el que duerme, el alma y el espíritu no duermen. Dice Apocalipsis 6, vi las almas de los que habían muerto y clamaban a Dios. Las almas están vivas y conscientes en el cielo. Esa doctrina de que dormimos en el alma es de los testigos de Jehová, que es una secta. La Biblia no enseña que el alma duerma, enseña lo contrario. El cuerpo es el que duerme. Pues tú te entierran, tu alma y tu espíritu va al cielo. Cuando Cristo venga, dice 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, traerá Jesús con él ¿a quiénes? A los que durmieron con él. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces tú te mueres hoy en la noche, tu cuerpo lo entierran, tu alma y tu espíritu se va al cielo. Cuando Cristo regrese, vendrás con él o vendremos con él, alma y espíritu, porque en el cielo tenemos un cuerpo temporal. Y en la resurrección se levantará tu cuerpo, se juntará en el aire con tu alma y con tu espíritu, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero si tú mueres hoy en la noche y no tienes a Cristo, o si tienes a Cristo, no has vivido consagrado para Él, te vas a ir al infierno de todas maneras. Y vas a descender al centro de la tierra, porque está en el centro de la tierra el infierno. Tu cuerpo está en la tierra, tu alma y tu espíritu en el infierno. Después de 1000 años que estemos reinando aquí en la tierra, Apocalipsis 20 del 11 al 15, vendrá un grande juicio en el universo que se llama el juicio del gran trono blanco, donde los muertos resucitarán los que no tuvieron parte en la primera resurrección. Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, que seremos los creyentes. Pero si tú no tienes parte en la primera resurrección, en el rapto de la iglesia, resucitarás para presentarte delante de Dios después de 1000 años y ser juzgado por Dios. Dice la Biblia que se abrirán los libros y Dios leerá toda tu vida, las oportunidades que tuviste, los predicadores que oíste, las oraciones de tu madre, y estarás de pie y no habrá misericordia ni gracia, y serás lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Dios no nos quiere amenazar, porque esto sería como cuando voy en la calle y veo un semáforo. No, la policía me pone la luz amarilla porque me quiere amenazar. No, la luz amarilla te está diciendo, si tú sigues a 120 por hora, te vas a estrellar. Y si tú te pasas la luz amarilla en rojo, vas a lamentarte durante muchos años. La semana pasada se mató el italiano piloto número 1 del mundo en kart. Bueno, no se mató, perdón, le amputaron las 2 piernas. Quedó para siempre paralítico. Llegó a una velocidad extraordinaria, se salió de la curva y otro carro por detrás vino de la Fórmula Car y que se lo lleva y le amputaron las 2 piernas. Otro futbolista de otro equipo en México iba en la velocidad en Guadalajara, le amputaron una pierna. Y dice la Biblia que todas estas cosas nos pueden pasar a nosotros en la eternidad. Y cuando tú te levantes delante de Dios, se abrirán los libros y Dios te dirá, es demasiado tarde y serás lanzado eternamente. ¿Por qué? Porque hoy Dios te prende una luz amarilla y esta noche Dios te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Tú no puedes seguir acostándote con tu novio. Tú no puedes seguir acostándote con tu novia. Tú no puedes andar con otra mujer que no es tu esposa, ni mirar a otra mujer que no es, otro hombre que no es tu esposo. Porque yo soy un Dios que miro y conozco tu corazón y conozco todo lo que hacemos, dice el Señor, en este mundo. Tú no puedes seguir en tu vida evadiendo impuestos. Tú no puedes seguirle robando al gobierno. Tú no puedes seguir vendiendo carros chocolate. Tú no puedes seguir mintiendo.
ni con esa amargura y rencor que tienes en tu corazón contra tu exesposa o exesposo. Tú necesitas en esta noche arreglar tu vida con Dios y pedirle perdón a Dios y arrepentirte de tus pecados, porque está establecido que algún día muramos y después de la muerte el juicio eterno. ¿Estás tú preparado esta noche para encontrarte con Dios? Vengan en esta noche a la cruz de Cristo.